Bienvenido a Physics. En este video vamos a hablar sobre un tema fundamental en la física y la ingeniería, el análisis dimensional. El análisis dimensional es básicamente una técnica que nos permite entender y relacionar las unidades de medida que se utilizan en diferentes magnitudes físicas. Ya en nuestro video anterior sobre unidades hemos analizado un poquito de cuáles son las básicas que se encuentran y para qué nos sirven. Y pues bueno, aquí vamos a una de las primeras aplicaciones, y es que mediante el análisis dimensional vamos a entender cómo diferentes cantidades físicas están relacionadas entre sí. Pues, pero para poder usarlo necesitamos establecer un par de principios o teoremas. El primero es el llamado principio de homogeneidad dimensional. Aquí lo que nos dice es que si tenemos una ecuación del tipo A más B igual a C, donde estos corchetes nos indican unidades de A, unidades de B y unidades de C. Bueno, si tenemos que esto es una ecuación dimensionalmente correcta, entonces se va a cumplir que las dimensiones de todos los términos son iguales. Es decir, las dimensiones del término A son iguales a las dimensiones del término B y estas son iguales a las dimensiones del término C. De forma más sencilla, el principio de homogeneidad dimensional nos dice que si quiero sumar dos cantidades físicas, estas tienen que tener las mismas dimensiones. Por ejemplo, no vale sumar 3 segundos más 2 metros. Eso, como ven, no tiene sentido. ¿Cómo voy a sumar tiempo con distancias? Quizás aquí les recuerdo un poquito eso de los profesores de la secundaria y prepa que siempre nos decían, cuando poníamos una respuesta. ¿Y las unidades qué son? ¿20 perros, 20 gatos? Bueno, aunque en ese momento nos molestaba bastante, en realidad tiene bastante sentido que le prestemos atención a qué unidades representan nuestras magnitudes, de qué estamos hablando precisamente y si realmente podemos sumarlo. Y aquí nos da primero una forma de averiguar si nosotros estamos en lo correcto o no al resolver un problema físico. Si checamos que, por ejemplo, si tenemos la suma de dos cantidades y estas tienen distintas unidades, quizás nuestro proceso para resolver el problema está yendo por un mal camino. O nos puede, si nosotros ya tenemos una respuesta final y tenemos una igualdad, podemos checar si ambos lados de la igualdad tienen las mismas dimensiones. Eso vamos a hacer. Imaginemos el siguiente caso. Queremos saber cómo influye la velocidad del aire en la fuerza que ejerce sobre una superficie. El análisis que nosotros realizamos puede ser algún análisis experimental, puede ser un análisis matemático, pero como sea que haya sido, nos lleva a encontrar la siguiente ecuación, que la fuerza que realiza el viento es igual a un medio por la densidad que tiene el aire, por el área de la superficie que está impactando, por su velocidad al cuadrado. Entonces, yo tengo esta ecuación, pero ¿cómo puedo yo saber que es correcta sin necesitar requerir a, por ejemplo, probarla en algún laboratorio o cosas por el estilo? Bueno, pues una forma de darnos la idea de que quizás estamos en lo correcto o en lo incorrecto es usar el principio de homogeneidad. Nosotros, primero que nada, de nuestro video anterior, ya sabemos que podemos descomponer todas estas cantidades en las unidades fundamentales. ¿Y cuáles son los de la fuerza? Bueno, en nuestro video anterior mencionamos de forma breve que las unidades de la fuerza son el newton, que lo voy a dejar escrito así. ¿Y cuáles son las unidades del newton? Bueno, son unidades de kilogramos por unidades de aceleración, que son metros sobre segundo cuadrado. Entonces yo esto lo puedo poner en las dimensiones correctas, que son la dimensión del kilogramo es la masa, una M mayúscula, la dimensión de la distancia de los metros es longitud, y la dimensión de los segundos al cuadrado son tiempo al cuadrado. Entonces, yo aquí tengo que las dimensiones de la fuerza son de masa, longitud, entre tiempo al cuadrado. Esto lo puedo escribir de una forma más sencilla, que es masa, longitud y tiempo a la menos 2. Esto es simplemente para ponerlo en un solo renglón. Y pues vamos a hacer esto con todas y cada una de ellas. La densidad se define como la masa sobre el volumen. Es decir, entonces las unidades de la densidad van a ser las unidades de kilogramos entre volumen, que son metros al cubo. Por lo tanto, esto nos queda como en dimensiones de masa
entre dimensiones de longitud al cubo. Y pues lo voy a poner en un solo renglón para facilitar nuestro trabajo más adelante. Estas unidades de masa por unidades de longitud a la menos 3. Ok, ya tenemos la de la fuerza, la de la densidad, y nos falta la del área y la velocidad al cuadrado. No sacamos la del 1/2 porque el 1/2 es simplemente un número, no tiene dimensiones, no va a afectar en nuestros cálculos. Entonces, las del área es bastante sencillo, las unidades del área son unidades de metros cuadrados y esto es simplemente longitud al cuadrado. Lo mismo para las unidades de la velocidad al cuadrado. Estas son unidades de metros sobre segundo al cuadrado y pues estos son unidades de longitud al cuadrado entre unidades de tiempo. Al cuadrado también lo queremos poner en un solo renglón como hemos hecho con las demás y nos queda unidades de longitud al cuadrado por unidades de tiempo a la menos 2. Entonces yo tengo que todas estas son las unidades que están involucradas en mi ecuación de fuerza. Así, voy a cambiar el color. Así que la ecuación de unidades nos queda de la siguiente forma. Yo sé que las unidades de la fuerza tienen que ser igual a las unidades de 1/2 por la densidad, por el área, por la velocidad al cuadrado. Entonces, voy a partir de este lado, que es que voy a partir de las unidades de este término, del lado derecho. Como ya dije, el 1/2 no afecta porque es simplemente un número y no tiene dimensiones. Entonces esto va a quedar como las dimensiones de la densidad, las dimensiones del área, las dimensiones de la velocidad al cuadrado. Y pues aquí yo arriba ya tengo que es cada una. Las dimensiones de la densidad son simplemente masa por longitud a la menos 3. Las unidades del área que aquí tengo eran simplemente unidades de longitud al cuadrado. Las unidades de la velocidad al cuadrado son simplemente unidades de longitud al cuadrado por unidades de tiempo a la menos 2. Vamos a simplificar esta expresión. Voy a moverlo para que se alcance a ver todo. Si se fijan, este producto de aquí, todo esto, se puede reescribir como longitud al cuadrado más 2 menos 3, que nos da longitud a la 4. Entonces, básicamente eso es lo que sucedió ahí. Y pongo el resultado acá. Primero veo que la masa pues solo aparece aquí, entonces ya no voy a lidiar con ella. Entonces esta es unidad de masa. Luego la unidad de longitud me queda como unidad de longitud simplemente. Y como no hay más productos con el tiempo, queda el tiempo a la menos 2. Tiempo a la menos 2. Y si se fijan, yo aquí tengo las unidades de la fuerza, que son unidades de masa por unidades de longitud por unidades de tiempo a la menos 2, que es precisamente lo que tengo aquí. Por lo tanto, esto es igual a las unidades de los newtons. Por lo tanto, yo puedo decir con seguridad que esta ecuación al menos es dimensionalmente correcta, por lo tanto quizás sea válida. Es una ecuación que simplemente nosotros podemos decir que es correcta. A esto se le llama un proceso de homogenización y nos permite comprobar si la ecuación original tiene sentido físico y las unidades de medida son coherentes. En este caso, pues nosotros ya pudimos ver que la ecuación es correcta y que las unidades de medida son coherentes. Y bueno, esta es la primera forma de usar el análisis dimensional, pero déjenme decirles, no es la única. Hay otra que nos permite, por así decirlo, adivinar una respuesta o encontrar una solución a algún problema físico. No es tanto como adivinar, es más bien un método que nos permite llegar a ciertas soluciones hasta cierto punto. Es un método limitado, pero que nos puede ayudar a ver más o menos a dónde deberíamos llegar. Y para eso necesitamos invocar lo que sería el teorema fundamental del análisis dimensional. No vamos a demostrar este teorema en este video, se sale de los
de los objetivos que tiene este curso, pero lo vamos a dejar simplemente por cierto. Entonces, ¿qué nos dice el teorema fundamental del análisis dimensional? Nos dice que si nosotros tenemos alguna magnitud física f, que depende de las magnitudes, aquí olvidé poner la f, pero la vamos a escribir súper rápido aquí. Entonces, una magnitud física f que depende de las magnitudes a, b, c, d, f, bla, 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 son magnitudes simplemente. Entonces, se debe cumplir el siguiente enunciado, y es que f es proporcional a estas magnitudes elevadas a alguna potencia alfa, beta, gamma, bla, 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 etcétera. Si se fijan, básicamente lo que nos dice es que mi magnitud f va a ser igual a una constante k, que es una constante de proporcionalidad, es un numerito como el que habíamos encontrado, por ejemplo, aquí. Ese un medio sería, por ejemplo, esa k en ese ejemplo. Esta sería nuestra primera magnitud de la que depende nuestro problema. En el caso anterior, pues teníamos que la fuerza era igual a un medio de la densidad por el área por la velocidad al cuadrado, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí hasta tener el mismo número de variables, esta k sería mi un medio. Esta rho podría ser mi alfa, mi a, perdón. Y está elevada a la potencia 1, que sería este alfa de aquí. Es un simple ejemplo. Aquí el área sería mi b y su potencia seguiría siendo 1. Aquí mi c sería mi velocidad al cuadrado y la gamma sería 2. Pero este es un simple ejemplo. Simplemente es para que vean que las magnitudes están relacionadas con las cantidades que depende ese fenómeno. Y básicamente estas alfas, betas y gamas permiten que se cumpla el principio de homogeneidad. Es decir, nosotros sabemos que las unidades de este lado deben ser igual a las unidades de este otro lado. Pero, mucho choro, hay que ver un pequeño ejemplo de cómo se usa este método, este teorema en la práctica. Para eso vamos a considerar que cualquier objeto sobre la superficie terrestre cae con aceleración g. Entonces, nuestro teorema nos dice que necesitamos encontrar magnitudes de las que depende nuestra cantidad física f. ¿Cuál va a ser en este caso nuestra cantidad física? Va a ser el tiempo que cae un objeto. Y vamos a suponer, con justa razón, que depende de la altura h a la que lo soltamos. ¿Tiene sentido? Nosotros sabemos que si lo suelto desde 1 metro se va a tardar menos en caer que si lo suelto de 2 metros. Va a depender de la aceleración de la gravedad g. Esto quizás es un poquito menos vistoso, pero todos sabemos que si estamos en la Tierra y saltamos de algún lado, nos vamos a caer. Entonces, hay alguna aceleración que es la que nos obliga a caer. Decimos que es g. Y por lo tanto, y también vamos a decir que depende de la masa. Quizás algunos dirán, no, pues no depende porque todos los objetos caen con la misma aceleración sin depender de la masa. U otros dirán que una pluma cae más lento que un martillo. Vamos a intentar checar si esto cuadra con nuestra experiencia diaria. Spoiler, quizás ya han visto los estudios de Galileo, los objetos, todos caen con la misma aceleración sin importar su masa. Así que pues vamos a usar nuestro principio, nuestro teorema, para resolverlo. Vamos a escribir una ecuación de este tipo con nuestras magnitudes. Primero, pues mi cantidad con la que quiero trabajar es el tiempo de caída, que voy a escribir como TC. Y eso va a ser igual a K, que es una constante de proporcionalidad, y a la primera variable con la que vamos a estar trabajando, que es H. H es la altura y va a estar elevado a una constante alfa. Mi segunda cantidad va a ser la gravedad, que va a estar elevado a una constante beta. Y mi última constante va a ser la masa, que va a estar elevado a una constante gamma. Entonces ya tengo mi ecuación que trabaja con el principio del teorema fundamental. Ahora vamos a aplicarle el principio de homogeneidad. Y aquí vamos a escribirlo rápidamente. De forma dimensional, yo sé que, bueno, las unidades de TC, ¿cuáles son? Son unidades de tiempo.
Por lo tanto, aquí voy a escribir tiempo elevado a 1. ¿Por qué? Porque es un simple segundo. No es necesario poner el 1, pero lo vamos a hacer aquí por practicidad. Yo sé que puedo multiplicar esto por unidades de masa elevado a 0. ¿Por qué? Porque cualquier cantidad elevada a 0 nos da 1. Por lo tanto, tiempo por 1 pues sigue siendo tiempo. Y también tiene unidades de longitud elevado a 0. Hasta ahora escribí este lado en esta situación. Simplemente lo reescribí de una forma que nos va a ser conveniente para poder luego escribir ciertas ecuaciones. Entonces tengo esto de aquí. Y luego, del lado, las dimensiones del lado derecho son las siguientes. Primero, las dimensiones de K, pero como son simplemente constante de proporcionalidad, es un numerito, no tiene dimensiones. Entonces paso a las dimensiones de H, que son simplemente dimensiones de longitud, que me voy a ahorrar los corchetes en este momento, no los voy a poner. Entonces tengo unidades de longitud elevado a alguna constante alfa. Luego las unidades de G, que son unidades de aceleración, es decir, de longitud entre tiempo al cuadrado. Y todo esto elevado a la beta. Y las unidades de la masa, que están en M. Y está elevado a la gamma. Se olvidé que ya no iba a poner los corchetes. Ok, entonces tenemos esta ecuación en dimensiones. Y por principio de homogeneidad, yo sé que las dimensiones de un lado tienen que ser iguales a las dimensiones en el otro lado. Es decir, todo nos tiene que dar unidades de segundos. Pero también, como esto es una expresión algebraica, puedo usar las reglas algebraicas. Y una que nos va a ser muy útil es que si yo tengo... Esto se cumple, yo puedo deducir que Y es igual a Z. Esto nos va a servir para lo que sigue. ¿Por qué? Porque como tengo T aquí y tengo T aquí también, pues yo puedo igualar las unidades de T con las de acá. Es decir, vamos a reescribirlo de una forma ligeramente distinta para que se entienda un poquito más. Voy a poner el T a la 1, la M a la 0 y la L a la 0. Y voy a reescribir esto un poco. Tengo L a la alfa, L a la beta, tiempo a la menos 2 beta y M elevado a gamma. ¿Qué es lo que hice aquí? Simplemente el 1 entre T al cuadrado elevado a beta lo cambié por lo siguiente. Yo sé que 1 entre T lo puedo poner como T a la menos 2 y esto está elevado a beta. Y cuando tengo exponente con exponente se multiplican, entonces T a la menos 2 beta. Es lo que sucedió en este término. Ahora, pues hasta ahí vamos, ¿no? Si se fijan, estas de aquí tienen la misma base, estas dos cosas. Entonces yo puedo hacer L a la alfa más beta. Entonces voy a borrar esto de aquí y reemplazarlo con este de acá. Entonces, si se fijan, ya tengo una ecuación que me puede ayudar un poquito más. ¿Por qué? Porque yo sé si que tengo a elevado a x es igual a elevado a y, entonces x tiene que ser igual a y. Y si se fijan, aquí tengo t y aquí tengo t. Por lo tanto, voy a poder sacar ecuaciones. Entonces aquí lo voy a escribir. Por lo tanto, saco ecuaciones. ¿Y cuál es? La primera es que 1 es igual a menos 2 beta. Esa es mi primera ecuación, la que saco de aquí y de aquí. Ahora, si se fijan, tengo masa elevado a 0 igual a masa elevado a gamma. Entonces de aquí sale mi segunda ecuación, 0 igual a gamma. Y la otra es la de la longitud. Tengo 0 igual a menos 2 beta. 0 igual a alfa más beta. Entonces 0 es igual a alfa más beta. Entonces aquí lo que tenemos es un sistema de tres ecuaciones con 3 variables. Entonces puede resolver. Vamos a resolverlo. De la primera yo saco que beta es igual a menos 1/2. Simplemente resolví para beta esta ecuación. De la segunda pues ya no hay nada que hacer porque ya sé que gamma es igual a 0. Y de aquí, usando este resultado, yo tengo que 0 es igual a alfa menos 1/2. Entonces, alfa es igual a 1/2.
Así que con estos resultados pues ya tengo casi todo. Entonces, así que alfa es igual a un medio, beta es igual a menos un medio y gamma es igual a 0. Por lo tanto, yo puedo simplemente escribir que ya puedo reescribir mi ecuación de acá arriba, ya sustituyendo lo que vale alfa, beta y gamma. Por lo tanto, TC es igual a mi constante de proporcionalidad por h elevado a alfa. ¿Se acuerdan que en este caso es un medio? Por la gravedad elevado a la menos un medio. Por la masa elevado a 0, porque gamma valía 0. Si se acuerdan, la gamma era con la masa, gamma vale 0. Y pues ya nada más nos queda reescribir esta ecuación, ¿no? M elevado a 0 nos da 1, por lo tanto se elimina de ahí. Entonces esto queda como h a la 1 medio entre g a la 1 medio. Y nosotros sabemos que si tenemos un exponente fraccionario, como del tipo 1 medio, eso es tener una raíz. Entonces esto es k igual a la raíz de h sobre g. Si ustedes quizás ya vieron un poquito de física en la secundaria, reconocerán un poquito esta expresión. Este es el tiempo de caída para un objeto en caída libre. Básicamente hemos encontrado cómo se ve esta expresión. Lo único que nos faltaría es determinar esta k. Sin embargo, con este método uno no es capaz de determinar las constantes de proporcionalidad, pero nos da una buena idea de cómo lucen las respuestas, porque la respuesta correcta, la respuesta completa más bien, es que el tiempo de caída es igual a la raíz de 2h sobre g, que si se fijan es exactamente igual a lo que nosotros encontramos, solo hay que sacar el raíz de 2 y nos queda h sobre g. Por lo tanto, nuestra constante de proporcionalidad sería raíz de 2. Entonces ya vimos cómo de poderoso es este método. Si yo estoy totalmente perdido con un problema de física y necesito más o menos vislumbrar la respuesta, pero el libro no tiene respuesta, pues bueno, puedo intentar un poquito el principio de homogeneidad combinado con el teorema fundamental del análisis dimensional para intentar encontrar cómo se luce una respuesta. Hay muchísimas formas de aplicar esto. Yo me voy a quedar en este ejemplo que les acabo de mostrar, pero pueden ustedes seguir practicando en su casa con un montón de ejercicios de este tipo. Sin más que decirles, espero que les haya gustado mucho el video de hoy. Y en resumen, el análisis dimensional es una técnica fundamental en la física y la ingeniería que nos ayuda a entender y relacionar las unidades de medida que se utilizan en diferentes magnitudes físicas. Espero que este video te haya sido útil y que te animes a seguir aprendiendo más sobre la física. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.